Sam Bagnin ha propuesto un tipo de borderline o TLP, el encubierto. Así como hemos escuchado que hay narcisismo encubierto, también podría haber un tipo de borderline de este tipo. En este video vamos a diferenciar las características de un trastorno límite de la personalidad encubierto y uno abierto, y además sus similitudes con la psicopatía primaria y con la psicopatía secundaria. Los trastornos mentales, en palabras de Sam Bagnin, hacen metástasis, tienen mutaciones, así como los virus. Es por eso que hay una proliferación e intentos de diagnóstico que tratan de abarcar esta diversidad y complejidad de síntomas. Uno de los principales síntomas o una de las principales características en personas con trastorno límite de personalidad es que se ponen en situaciones de riesgo que después les hacen sentir humillados, que después les hacen sentir avergonzados y culpables. Pero ¿por qué hacen esto? ¿Por qué las personas con TLP tienen estos comportamientos autodestructivos? Existen 3 razones por las que las personas con TLP se comportan de esta manera. Número 1, porque sus vidas no tienen sentido o carecen de sentido. Número 2, porque se sienten sobrepasadas por sus emociones intensas. Es como si no tuvieran piel. No tienen protección. Sus mecanismos de defensa son muy débiles e inmaduros. Y a diferencia de sentir que tu vida no tiene sentido, en esta situación la vida tiene demasiado significado. Tanto significado que te sobrepasa. Está todo muy cargado de emociones, todo es muy intenso. Y entonces, para poder distraerse, por ejemplo, del dolor emocional intenso, para poder distraerse de la tristeza intensa, del enojo intenso, se involucran en prácticas de riesgo y adrenalina, como por ejemplo tener sexo con desconocidos o tener sexo de una sola noche, manejar a gran velocidad, gastarse todo su dinero, drogarse, emborracharse, cortarse, quemarse, golpearse, entre otras. Es una forma de aliviar y adormecer el dolor. Número 3, porque la persona o el paciente que no siente nada, que tiene un vacío, trata de pasar del no sentir nada, del vacío, a la intensidad. Quieren sentirlo todo, sentir que existen, que están vivos o que están vivas. Simplemente quieren sentir algo. Quieren sentir pasión, quieren sentir deseo, amor, incluso dolor. Quieren tener un objetivo, quieren pertenecer, quieren existir en todo el sentido de la palabra, pero lo hacen de una forma errática, de mala forma. Ahora, entrando al tema de la nueva variación del TLP, primero, Sam Bagnin hace una mención de la clasificación del TLP silencioso. ¿Cómo es un TLP silencioso? Es una persona que internaliza todos los procesos que una persona TLP clásica externaliza. Por ejemplo, una persona con trastorno límite de la personalidad clásica tiende a ser agresiva. Ante una desregulación tiende a atacar a su pareja. Y la persona con trastorno límite de la personalidad silencioso va a agredirse a sí misma cuando esté desregulada. Por ejemplo, con pensamientos muy malos o autodestructivos. Y en un extremo pueden cometer suicidio. Las personas con trastorno límite de la personalidad silencioso actúan hacia adentro, o en inglés diríamos que hacen un acting in, mientras que las personas con TLP abierto o clásico hacen un acting out, o sea, actúan hacia afuera, externalizan. Ahora, las personas con trastorno límite de personalidad encubierto son más como un TLP abierto o clásico, hacen acting out, actúan hacia las otras personas, afectan la vida, las emociones y la estabilidad de los demás, tal como la persona TLP clásica. Pero lo hacen de forma diferente, y esa es la razón por la cual Sam Bagnin hace esta diferenciación y sugiere este nuevo diagnóstico de trastorno límite de personalidad. Sam piensa que la existencia de un TLP encubierto ha sido una covariación del TLP clásico y que además ha sido confundido frecuentemente con el narcisismo o la psicopatía. Según Sam Bagnin, el perfil TLP encubierto suele observarse más en hombres que en mujeres. Ahora, ¿cómo podemos diferenciar a un TLP encubierto de un narcisista? El truco para poder diferenciar a un TLP de un narcisista, de un psicópata, es simple: la estabilidad.
Un narcisista tiene una isla de estabilidad y todo alrededor es caos. Por ejemplo, puede tener una familia estable, pero una carrera profesional caótica, o puede tener una carrera estable, pero una vida familiar caótica, o 6 divorcios, o 19 hijos. En el psicópata, todo es un mar de caos, no hay isla. Cada aspecto de la vida del psicópata es absolutamente un desorden. La vida del psicópata es tan desordenada que ni siquiera tiene una secuencia coherente. No hay nada que explique en realidad la vida del psicópata, no hay un sentido hermenéutico. Su vida es un total sinsentido, es un caos, es un simple capricho. Ahora, la persona TLP presenta periodos en los cuales es como un narcisista. Tiene una isla de estabilidad y caos alrededor, pero de repente transita hacia un periodo parecido al del psicópata o en donde ni siquiera tiene una isla de estabilidad. La persona TLP es, en este sentido de la inestabilidad, un combo de narcisista y psicópata. De repente tiene un pilar de estabilidad y ante una desregulación importante puede destruir todo, absolutamente todo. El modelo alternativo del DSM-5 se basa en la dimensionalidad y nos dice lo siguiente. ¿Cuáles son las principales características del trastorno límite de la personalidad? Para empezar, hay una inestabilidad en las siguientes áreas: autoconcepto o autoimagen, objetivos o metas personales, relaciones interpersonales y emociones o afectividad acompañada por impulsividad, conductas de riesgo y hostilidad. Como podemos ver, estas dificultades características que acabo de mencionar son evidentes en la identidad, en la autodirección, en la empatía y o la intimidad, junto con rasgos desadaptativos específicos en el dominio de la afectividad negativa y también el antagonismo y o la desinhibición. Hay una tabla que tengo en Instagram en donde podemos ver todas estas características. Ahora veamos el diagnóstico propuesto en cuanto a los criterios, igual en el DSM-5. Deterioro moderado o mayor en el funcionamiento de la personalidad, manifestado por dificultades características en 2 o más de las siguientes 4 áreas. Número 1, identidad marcadamente empobrecida. Imagen de sí mismo inestable, muchas veces asociada a una crítica excesiva. Sentimientos crónicos de vacío, estados disociativos y angustia. Número 2, autodirección. Inestabilidad en metas, aspiraciones, valores o planes de carrera. Número 3, empatía y cognición social. Capacidad comprometida para reconocer los sentimientos y necesidades de los demás, asociada a la hipersensibilidad interpersonal. En este punto, Sam hace la observación de que, contrario a lo que hemos pensado hoy en día sobre el trastorno límite de la personalidad, el DSM-5 reconoce que el trastorno límite de personalidad es muy similar al trastorno narcisista en este sentido. El texto continúa. Propenso a sentirse insultado con facilidad, esto se conoce como hipervigilancia. Percepciones de los demás selectivamente en cuanto a atributos negativos o vulnerabilidades. Número 4, intimidad. Relaciones cercanas intensas, inestables y conflictivas marcadas por la desconfianza, la necesidad y la preocupación ansiosa por el abandono real o imaginario. Las relaciones cercanas a menudo se ven en los extremos de la idealización, la devaluación y alternan entre el exceso de participación y el retraimiento. Número 5, impulsividad. Número 6, comportamientos de riesgo. Número 7, hostilidad. Cuando un paciente presenta 4 o más de estas 7 características, en las cuales al menos una debe ser impulsividad, conductas de riesgo o hostilidad, califica como TLP. Revisemos más criterios para el diagnóstico del TLP. Número 1, la habilidad emocional y afectividad negativa, es decir, una gran desregulación e inestabilidad emocional con cambios frecuentes de humor.
emociones muy intensas y desproporcionadas y fuera de proporción ante ciertos eventos y circunstancias. Número 2, ansiedad. Otra vez, un aspecto de afectividad negativa, es decir, una intensa sensación de nerviosismo y pánico detonadas por estresores en las interacciones con otras personas, es decir, en las relaciones interpersonales, básicamente. Preocupación excesiva por los efectos negativos o experiencias negativas del pasado ante experiencias desagradables y la posibilidad de que esto pueda ocurrir de nuevo en el futuro. También hay una sensación de inseguridad y preocupación intensa por el futuro y la incertidumbre. Hay una sensación de desintegración o pérdida de control ante estas circunstancias. Número 3, inseguridad por separación. De nuevo, un aspecto de afectividad negativa, es decir, miedo intenso al rechazo y al abandono, o ansiedad por separación, también llamada así, sensación de una excesiva dependencia emocional hacia personas muy cercanas y una sensación de completa pérdida de autonomía también. Esto es muy importante porque es un cambio que se hizo al DSM-4. En este nuevo criterio se menciona que la persona TLP tiene miedo al abandono, pero también tiene miedo a la intimidad, porque percibe la intimidad como si estuviera siendo consumida o devorada, como si desapareciera. Percibe la intimidad en una relación de pareja como si estuviera convirtiéndose en la extensión de la otra persona, como si desapareciera en la otra persona. Entonces, este paciente, esta persona con trastorno límite de personalidad, está aterrorizada por ambas cosas. Está aterrorizada por enamorarse y generar intimidad, y también tiene miedo de no enamorarse y que no se genere intimidad. Otro síntoma de afectividad negativa, es decir, una sensación constante y frecuente de tristeza y desesperanza, y una dificultad para poder recuperarse de ese estado emocional. Además de pesimismo ante el futuro, sentimientos de inferioridad, pensamientos suicidas e intentos reales de suicidio. No olvidemos que entre el 10 y el 11% de personas con trastorno límite de personalidad cometen suicidio. Vamos al número 5, impulsividad, que es un aspecto de la desinhibición. Esto se traduce en conductas impulsivas como respuesta a un estímulo inmediato, actuando de forma impredecible e improvisada, sin pensar, sin ningún plan y sin ninguna consideración acerca de las consecuencias. Es decir, la persona actúa y después piensa. Hay además una dificultad para seguir planes, una sensación continua de urgencia y comportamientos autolesivos. Número 6. Tomador o tomadora de riesgos, otro aspecto de la desinhibición, es decir, la persona con TLP se involucra en comportamientos de riesgo y en actividades potencialmente autodañinas de manera innecesaria y sin tomar en cuenta las consecuencias no solo para sí mismo, sino también para los demás. La realidad es que a las personas con TLP esto no les importa. Cuando están en medio de un acting out o una conducta desinhibida, el otro no importa. El otro es historia. A esto le llamamos inconstancia del objeto. Además, existe una falta de preocupación por los propios límites, así como una negación de la realidad y del peligro. Número 7. Hostilidad, un aspecto del antagonismo. Esto se puede reflejar en una intensa sensación de emociones negativas como enojo, como rabia e irritabilidad como respuesta ante lo que perciben como una agresión, por mínima que sea, real o imaginaria. Para Sam Bagnin, esta es una increíble y magnífica descripción de lo que es tener trastorno límite de la personalidad. Y es una mejor, según él, es una mejor descripción que lo que tenemos en el DSM-4. Ahora, los especificadores de rasgo y nivel de funcionamiento de la personalidad pueden usarse para registrar características de personalidad adicionales que pueden estar presentes en el trastorno límite de la personalidad, pero que no son necesarios para el diagnóstico. Por ejemplo, rasgos de psicosis, rasgos de desregulación cognitiva y perceptual. O sea, eso no forma parte del diagnóstico o del criterio diagnóstico para el TLP.
pero pueden ser especificados cuando sea conveniente o apropiado, son muy útiles. Es importante también analizar en ciertos momentos el nivel de funcionalidad de la personalidad del paciente. Bueno, ahora ya tenemos todo el background de lo que es un TLP clásico, ¿no? Entonces, ahora vamos a analizar la propuesta de Sam Bagnin acerca del TLP encubierto. Comencemos analizando una tabla que fue propuesta en 1999 por Cooper y Akhtar. Cooper y Akhtar fueron los primeros en mencionar el diagnóstico de narcisismo encubierto. Además de que crearon un estándar, una tabla que nos sirve mucho hoy en día para describir las características de estas estructuras de la personalidad narcisistas, sus dimensiones clínicas y la manifestación, sobre todo, del narcisismo encubierto. Entonces, ¿qué hizo Sam Bagnin? Sam Bagnin tomó esta tabla y la adaptó al TLP encubierto. Comencemos haciendo una comparación del TLP encubierto con el TLP clásico o abierto. Número 1. La persona con TLP abierto clásico tiene algo que se llama difusión de la identidad. No sabe realmente quién es. Cambia continuamente de gustos, cambia continuamente de objetivos, de creencias y de valores. Y no lo hace porque decida hacerlo. Lo hace simplemente porque hoy se despertó así, como con otra mente. Es decir, el viernes es sexualmente conservadora o conservador, pero el sábado se despierta siendo una persona promiscua, con mucha hipersexualidad también y deseos de seducir. O, por ejemplo, el viernes era antirracista y el sábado es racista. Es decir, en la persona con trastorno límite de la personalidad no hay un núcleo estable de la identidad y de la personalidad. No hay un punto en el que puedas decir, esta es ella realmente o este es él realmente, porque siempre están mutando. Incluso podemos decir que sus memorias mutan o cambian constantemente, al contrario del TLP encubierto, quien sí tiene una identidad estable. Número 2. La persona con TLP clásico se siente inferior. Tiene algo que Alfred Adler llamó complejo de inferioridad, y la persona con TLP encubierto tiene un falso self justo como el narcisista, y ese falso self es grandioso. Número 3. El TLP clásico tiene muchas dudas sobre sí mismo, constantemente se culpa, siente que es mala o siente que es malo, siente que está siempre equivocada, siente que está siempre equivocado, se siente todo el tiempo, la mayor parte del tiempo se siente egodistónica o en egodistonía. Es decir, siente que sus emociones están mal, siente que sus reacciones están mal, siente que todo está mal y maneja defensas autoplásticas, es decir, tiende a tomar toda la responsabilidad de las cosas, se culpa de las situaciones, se culpa de cualquier mala situación que esté sucediendo alrededor de él o ella. Una persona con TLP abierto va a pensar, solo sirvo para destruir mis relaciones, solo sirvo para traumatizar a la gente cercana a mí, solo sirvo para estropearlo todo. Constantemente hiero y lastimo a las personas que amo. En realidad, soy una mala madre. En realidad, soy una mala novia, soy una mala esposa. Entonces, esas son las defensas autoplásticas. Y el objetivo de las defensas autoplásticas es atacarse a sí mismo. Y esto también es muy común en el TLP silencioso. Es decir, la persona TLP encubierta está más preocupada por la fantasía de ser amada, de estar en un vínculo de idealización y enamoramiento. Y la persona TLP abierta no. La persona encubierta quiere estar involucrada todo el tiempo en romances perfectos. Entonces, digamos que es un consumidor de literatura romántica y erótica, por así decirlo. Las personas con TLP encubierto también tienden a idealizar rápidamente a potenciales parejas o personas que les gustan, hasta el punto de sentir que es el amor de su vida, que es algo incomparable. La persona con TLP encubierto se siente única también, única como el narcisista, y aquí es lo opuesto al TLP clásico.